Bienvenidos a la conferencia de Jorge Montoya Carrasquilla, titulada Duelo en familia, elementos mínimos para tomar en cuenta. Te comparto un poco de información de él para que lo conozcas mejor. Es médico colombo-español, especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo. Actualmente se desempeña como asesor permanente, consejero y capacitador de la Fundación Acompañamiento y Recuperación AC México. Es miembro honorario de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología, SEIT, capítulos España y Argentina. Tiene la medalla Condecoración de Honor al Mérito en Ética y Valores de la Comisión Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia y fue seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos de Colombia, edición especial 20 años, revista Semana de Colombia. Si deseas acceder a los medios de contacto de Jorge, podrás hacerlo haciendo clic en su perfil dentro del portal del simposio. Esperamos que disfrutes de su presentación. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Montoya Carrasquilla, médico especialista en duelo hace ya muchos años. Hoy voy a hablarles del duelo en familia, elementos mínimos a tener en cuenta para un buen acompañamiento a las personas que pierden seres queridos. Y vamos a comenzar por recordar los principios básicos, ¿no?, en la atención a las personas que pierden seres queridos. Primer principio se llama el principio de la subjetividad. Yo soy el que estoy sintiendo el dolor, por tanto, yo soy la única persona que puede saber lo que estoy sintiendo. Nadie se puede meter dentro de mí para saber qué es lo que estoy sintiendo. Pueden tener alguna idea, pero esa frase de yo sé lo que estás sintiendo no es muy oportuna, sobre todo al principio del duelo. Puedo entender que estás pasando una situación muy difícil. Es una frase, digamos, sustituta. Principio del sentido común. Lo que no sirve en el duelo me estorba. Y ustedes saben que uno se llena de muchísimos comentarios. Comentarios que van de la razón hacia la razón. Y el problema del duelo no es un problema de la razón, sino un problema de la emoción. Con lo cual, pues, más bien economicemos el lenguaje. Valen más los hechos que las palabras en el duelo. Principio de utilidad. En el duelo no hay cosas buenas o cosas malas. Son cosas que me sirven o no me sirven para sentirme mejor. Hay cosas que me sirven desde el principio y nunca pierden utilidad. Hay cosas que me sirven al principio, a medida que me voy recuperando van perdiendo utilidad. Y al revés también es válido. Hay cosas que al principio no me sirven, pero a medida que yo me voy recuperando van ganando en utilidad. Pero yo soy la única persona que puede saber si eso me sirve o no me sirve. O sea, no hablemos de cosas buenas o cosas malas. Cuarto principio, principio de la sinceridad. No me puedes quitar el dolor, pero sí puedes aprender a acompañarme. Y eso es lo que vamos aprendiendo a lo largo de los años, lo que yo he hecho hace tantos años, acompañar a las personas y todos los días sigo aprendiendo de ellos. Principio del respeto. No me fuerces a hacer el duelo a tu estilo. Escúchame por encima de cualquier cosa. Es un error bastante común decirle a las personas los que tienen que hacer en lugar de acompañarles en ese proceso. Principio del valor. Evita todo comentario que busque directamente o indirectamente minimizar mi dolor. No me digas cosas que le resten importancia a mi dolor. Valida mi dolor como legítimo y como un dolor muy grande. Principio de la cortesía. No me digas lo que tengo que hacer. Primero pregúntame cómo me siento con lo que estoy haciendo. Creo que es bastante sensato y bastante claro este principio. Principio del amor. Aunque esté en duelo y tenga mucho dolor, muchas veces ni yo mismo sabré cómo me pueden ayudar. Simplemente sentirme amado y abrazado me ayudará. Bastante claro también. Principio de la empatía. No busco que te pongas en mis zapatos. Solamente que comprendas que estoy de duelo, que hay mucho dolor y que tomará tiempo aprender de él. O sea, mucha calma, mucha paciencia, mucho acompañamiento a largo plazo. Y finalmente, principio del aprendiz.
Observa cómo hago mi duelo y aprende. En el área de la experiencia real, yo soy el maestro. De hecho, nosotros aprendemos todos los días de nuestros pacientes sobre el cómo acompañarles. Y es una excelente postura que hace que le demos todo el respeto a las personas en duelo. Una de las primeras cosas entonces para acercarnos a quien ha perdido un ser querido es intentar entender el dolor que produce la muerte. Y es un dolor que tiene unas características muy peculiares, muy diferente obviamente a cualquier otro tipo de dolor. A lo largo de los años yo he aprendido esas tres características que ustedes ven ahí. A mí, de hecho, la que me parece más sorprendente es que este dolor, utilizando los tres muy que usamos con los niños, es un dolor muy, muy, muy largo. Y los seres humanos no estamos habituados ni a sufrir un dolor tan largo, ni a acompañar a una persona que tiene un dolor tan largo y de ahí esas presiones a que el otro se recupere o el abandono tristemente tan frecuente que sufren las personas en duelo después de un tiempo porque los demás ya no son capaces de estar ahí. Es quizá la característica más llamativa, como les digo, es un dolor muy largo. Al ser un dolor muy largo, por supuesto, va a ser un dolor muy agotador. Consume mucha energía de nuestra existencia. No hay nada que consuma tanta energía como perder precisamente lo que amamos. Y finalmente es un dolor muy molesto. Para muchas personas puede ser la primera vez que sienten tanto dolor, un dolor que aplasta, que nos tira al suelo, un dolor que para muchas personas es la primera vez que sienten algo tan intenso, para otros simplemente puede ser el recuerdo de dolores anteriores y no por ello menos doloroso, porque este dolor tiene esa característica peculiar. No deja callo, no deja experiencia. Si eso fuera verdad, entonces si yo ya he perdido tres seres queridos, el cuarto me dolería más porque ya he perdido tres antes. Y eso no es así precisamente por el hecho de que cada vez que perdemos algo que era único e irrepetible. ¿Podríamos decir que con estas tres características es suficiente para entender el dolor de una persona que pierde un ser querido? Pues no, porque el dolor tiene otras características como vemos inmediatamente. Es un dolor que tiene una característica multidimensional, o sea, nos duelen muchas cosas al mismo tiempo. Es un dolor biológico, físicamente duele nuestro cuerpo cuando perdemos lo que amamos, y no porque estemos somatizando, sino porque nuestro cerebro procesa en el mismo sitio el dolor físico que el dolor emocional. Es un dolor psicológico, nos duele nuestra personalidad, porque fuimos groseros, porque fuimos secos o porque fuimos muy querendones, todo lo contrario. De hecho, uno se hace una especie de autopsia psicológica, incluso moral, espiritual y afectiva. Se revisa a ver dónde fue que fallamos. Es un dolor social, nos duele la sociedad por su indiferencia, por su violencia, porque la gente sigue su vida y la nuestra quedó completamente destruido por el simple hecho de que fue el mío y no fue el otro. Es un dolor familiar, nos duele el dolor de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Es un dolor espiritual, no hay nada que nos toque tanto el alma como perder lo que amamos. Y finalmente es un dolor en el que duele el pasado, haya sido bueno o no haya sido tan bueno. Nos duele el presente por lo que nos está pasando justamente ahora. Y nos va a doler especialmente el futuro por lo que nos resta de nuestra vida sin ese ser querido. Podríamos decir entonces que toda la vida en su conjunto duele. Además de esto, es un dolor que no tiene perspectiva de mejoría a corto plazo. No sabemos cuándo se nos va a quitar el dolor, si es que algún día se nos quita. Y es un dolor también que en lugar de mejorar con el paso de los días, va a peor y no entendemos por qué. Y empezamos a cuestionarnos si es que estamos haciendo mal las cosas o es que nosotros somos muy débiles, muy flojos, muy nerviosos porque en lugar de mejorar vamos a peor. Y no es por eso, no es porque no seamos capaces, es porque este dolor es así como veremos un poco más adelante. Entonces ahora sí podríamos decir que nos acercamos un poquito a entender el dolor de aquellos que pierden a un ser querido. Sin embargo, si la muerte no fuera sino dolor, pues no sería tan complicado, sobre todo el duelo pues por muerte, porque una de las cosas que nos hace la muerte es que destruye nuestro mundo en mayor o menor cantidad según lo que la persona que murió participase de nuestro mundo personal.
Esas tres dimensiones que ocupan nuestro mundo personal, mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad. Todas las personas, todas las cosas, incluso partes de mi cuerpo, ocupan más o menos cantidad de esas tres dimensiones. Y cuanto más ocupen, más sensación voy a tener de destrucción de mi mundo personal. Eso que yo deposito de mi realidad, de mi sentido de vida, de mi personalidad, en las personas, en las cosas, en las partes de mi cuerpo, lo que nosotros llamamos apego. Por eso el duelo es un asunto de los apegos, no es un problema del amor. Esa frasecita de que a mayor amor, mayor dolor no es válida, porque es un problema de los apegos. De hecho, una de las cosas que nos demuestra el duelo es que después de sufrir mucho, de romper esos lazos de apego, nos damos cuenta que perfectamente seguimos amando a nuestro ser querido, aunque físicamente ya no esté, aunque ya no lo toquemos, no lo veamos, no lo escuchamos, porque hemos roto esos lazos de apego. Pero eso es una tarea bastante compleja y difícil, que sin acompañamiento puede ser más compleja. Fíjense aquí, por ejemplo, no más que para mostrarles las diferencias que pueden haber en lo que ocupa de mi realidad, de mi sentido de vida y mi personalidad, un hijo, un esposo, una esposa, una mamá o un hermano, porque nosotros somos los únicos que les atribuimos a las personas mayor o menor cantidad de nuestro mundo personal. Pero hay muchos factores que hacen que la expresión del dolor sea diferente, porque no todas las personas expresamos el dolor de la misma manera. Y no solamente es porque seamos distintos, miren todos los factores que hay, 11 factores, características del apego como vimos, a más apego, más problemas en verdad, y tenemos que aprender a amar sin tanto apego, aunque el apego el apego no es el malo de la película, los apegos son esenciales, pero hay que aprender a trabajar ese balance entre amor y apego, pero empezando por diferenciarlos. El tipo de pérdida, obviamente, no es lo mismo una pérdida súbita que una anticipada, aunque popularmente se cree que las pérdidas súbitas producen más dolor. Eso es muy difícil saberlo porque el dolor es una vivencia subjetiva y no contamos como con una especie de dolorómetro como para calibrarle a la gente qué es lo que le duele. Lo que sí sabemos es que las muertes súbitas, sea por enfermedad aguda, accidente, violencia, suicidio, a diferencia de las muertes anticipadas, que son aquellas que avisan como una enfermedad más o menos larga, producen un mayor estado de shock emocional, mayor aturdimiento, mayor confusión que una muerte anticipada que permite cierto periodo de adaptación. El hecho de que yo tenga un tiempo de prepararme puede significar que el aturdimiento inicial sea menor. La personalidad, pues sí, aquí todos somos distintos, todas las personas somos diferentes, todos los duelos son distintos. Ahí sí es válido ese concepto. Pero como ven ustedes, no es el único. Y también es importante recordar que a veces los hombres y las mujeres tenemos estilos diferentes de expresar las cosas. Y entre nosotros los hombres es muy común lo que conocemos como el modelo macho man, en la cual el hombre intenta controlar sus emociones, no las deja salir con facilidad, es controlador, aquí no pasó nada, hay que seguir para adelante. Y si no tenemos en cuenta eso, pueden haber graves dificultades, sobre todo en las parejas, cuando pierden, por ejemplo, un hijo. Pero también entre los hijos cuando pierden un padre, para que tengan pues presente eso. Calidad y cantidad de los recursos internos y externos, por supuesto, nosotros nos recuperamos con solamente dos tipos de recursos, los internos, que son los que vienen de nuestra edad, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de experiencias previas con la muerte, de nuestras estrategias de afrontamiento, de nuestra espiritualidad, pero también con los recursos externos, que son los que vienen de otras personas o grupos, incluyendo mi grupo de duelo, incluyendo mi grupo de oración, incluyendo mi religión. Los mejores resultados se obtienen cuando se utilizan ambos tipos de recursos, pero hay que tener en cuenta también que hay seres humanos que no tienen suficientes recursos internos para hacerlo ellos solos, como son nuestros niños y aquellos familiares que tengamos con algún grado de discapacidad cognitiva, que al carecer de suficientes recursos internos y externos van a depender básicamente de nosotros. Y si nosotros no sabemos cómo acompañarles, sobre todo a los niños, las consecuencias pueden ser muy graves.
Participación en el cuidado y duración de la enfermedad, eso también puede tener un impacto. Cuidar a alguien es muy agotador y si es muy largo el cuidado podemos estar muy cansados y no tener energía para iniciar de inmediato el proceso de recuperación. Nivel de comunicación, muy común, porque una de las cosas que más nos hace la muerte, sobre todo en el duelo por muerte, es que la muerte altera mucho la comunicación y una respuesta típica es que yo no lloro delante del otro para que el otro no se angustie más y el otro tampoco lo hace delante de mí para no angustiarme más. Entonces, la familia, en lugar de cerrarse sobre sí misma, se dispersa y cada uno se aflige por su lado. Y no es raro que estemos todos reunidos mirando para el techo, aguantándonos las lágrimas, olvidando que lo que decimos cuando nos comunicamos con las personas, lo decimos a tres niveles, a un nivel verbal, que son las palabras, a un nivel no verbal, que son los gestos y la expresión de la cara, las arrugas, el movimiento de la cabeza, de las manos, del cuerpo, y lo paraverbal, que es el tono y la velocidad con que hablamos. Solamente las palabras, o sea, lo que decimos con palabras es el 7% de lo que comunicamos. El 93% lo estamos diciendo con los gestos y con el tono y la velocidad en que hablamos para que tengamos eso presente. O sea, eso de que yo no les digo nada para que no se angustien, no se angustien más, le estás diciendo solamente con palabras, estás quitando el 7%, pero el 93% se lo estás diciendo con los otros medios de comunicación. Crisis concurrente, eso significa cualquier otro problema que se presente, que venga antes del fallecimiento, que se presente durante o después. Eso va a complicar el proceso y le va a quitar energía que debería de ser dedicada al proceso, con lo cual va a alterar el desarrollo del mismo. Rol del fallecido y pérdidas secundarias asociadas, pues sí, la cantidad de roles que cumplimos las personas en la vida de los demás, pues a más roles, más complicado va a ser el proceso. Cultura y concepto de muerte, por supuesto, la edad es un factor importante que va muy asociado con el concepto de muerte, de ahí la importancia del trabajo con los niños. La cultura, no tenemos que irnos para otro país, en nuestro propio país tenemos culturas indígenas que piensan de otra manera la muerte, en la cultura urbana de una ciudad como las nuestras, en los cinturones de pobreza y de violencia, el concepto de muerte puede ser muy diferente al rural, de un lugar tranquilo o de la misma ciudad, pero en un barrio que sea muy tranquilo. Edad del deudo, o sea, el hecho de que yo pierda un ser querido y sea un niño, que pierda a mi papá va a ser diferente si lo pierdo teniendo 15 años, 20, 40 o 60. Y no es lo mismo tampoco si yo pierdo un bebé durante el embarazo, si pierdo un bebé recién nacido, un hijo de 5 años, de 15, de 40 o de 60. Y finalmente, pues la religiosidad de cada uno, los mitos, tanto religiosos como sociales, personales, familiares, vigentes. Entonces, como ustedes ven, hay muchos factores que modifican la respuesta que podemos tener ante la pérdida de un ser querido y que en cada persona, así seamos hermanos, pueden tener un impacto diferente. Miremos aquí, por ejemplo, eh, una relación muy larga está llena de muchísimos recuerdos y generalmente pocos sueños por cumplir, porque se cumplieron a lo largo de, pongamos, un matrimonio de 60 años, pues se cumplieron muchos sueños que la pareja se propuso en un principio. Pero miremos la gráfica de la derecha, una relación muy corta, un embarazo de 14 semanas que se perdió, un matrimonio que duró 2 años. ¿Cuántos recuerdos hay? Muy poquitos, pero ¿cuántos sueños quedaron por cumplir? Todos. ¿Y qué duele más, los sueños o los recuerdos? Eso es difícil saberlo. Lo único que yo he aprendido hasta ahora es que lo primero que acude al rescate de una persona en duelo es su capacidad de soñar, de volverse a soñar en un futuro, para que veamos qué tan importantes son nuestros sueños. Entonces nunca juzguemos una tragedia por la duración de la relación. El duelo se relaciona mucho con enfermedades. Sabemos que es una época muy propicia en que pueden aparecer por primera vez prácticamente cualquier enfermedad si estamos en edad, sobre todo, de una hipertensión, de una diabetes, de una dislipidemia, de una gastritis, artritis, artrosis, todas las itis y osis que decimos los médicos. Prácticamente la totalidad de las enfermedades se ponen peor. El azúcar, la presión, la migraña, las alergias, el asma, el colon, etcétera, etcétera. Generalmente suele presentarse una exacerbación de los malos hábitos,
se consume más alcohol, se fuma más y si se consumen drogas, pues el consumo también va a peor. Hay más frecuencia de enfermedades infecciosas porque las defensas se nos bajan mucho. Hay más accidentes, aunque muchas veces son pequeños accidentes, pueden llegar a ser graves. Mayor presencia o exacerbación más bien de trastornos psiquiátricos previos. Hay un aumento en la mortalidad cardiovascular que explica en parte ese hecho de que se murió el abuelo y a las 3 semanas se murió la abuela y fue que hicieron un pacto y dijeron que el que primero se muriera venía por el otro y se lo llevaba y se lo llevó. Y eso no es verdad, por supuesto. No viene, nadie viene por uno, sino que la mortalidad cardiovascular aumenta mucho, hasta 21 veces en las primeras 24 o 48 horas, por un fenómeno complejo de respuesta al estrés que tenemos los seres humanos. Hay también durante el duelo un aumento en el consumo de los servicios médicos generales y de urgencias, o sea, la gente va más a urgencias y al médico, un aumento en los días de incapacidad, una disminución del rendimiento y la productividad laboral y mayor presencia de errores y conflictos diversos. Por eso, siempre que atendemos a una persona en duelo, lo más recomendable es que vayan al médico, ¿no? No esperar a enfermarse. Ah, doctor, pero es que yo me siento bien. Antes esperamos a que te sientas muy mal para que vayas, ¿no? Tenemos que cambiar esa mentalidad de una medicina curativa a una medicina preventiva. Hay muchos factores que pueden complicar un duelo. Estos son cerca de 21. Yo solamente les menciono estos 4, pero hago especial énfasis en el que está en rojo. Y es estar rodeado de personas que no me permiten hablar de mi ser querido o expresar lo que estoy sintiendo, todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa tragedia, todo ese enojo, todos esos síntomas. Y la respuesta típica es que empieza uno a llorar y a hablar del ser querido y le contestan, bueno, no empieces pues a hablar de mi mamá porque estamos todos muy tranquilos y no te pongas a llorar porque nos pones a todos mal. Ese es el factor más común y desafortunadamente el más difícil de erradicar. A más factores de riesgo de duelo complicado, pues más complicado, por supuesto, va a ser un duelo. ¿Cuánto dura un duelo? Eso depende de a qué se refieren ustedes. ¿Se refieren a cuánto les va a durar el dolor de perder, por ejemplo, un hijo o una mamá? Pues eso va a durar toda la vida. Eso no se quita. Uno aprende a vivir con este dolor, pero eso no significa que el dolor siempre va a ser el mismo. El peor periodo es entre el primer y segundo año, pero eso sigue doliendo de vez en cuando como lo hacen las cicatrices. Otra cosa es cuánto va a tardar en recuperarme. Pues viendo todos los factores que hemos visto anteriormente, sabemos que en promedio una persona puede tardar tanto como 3 o 4 años. Hay gente que lo hará en menos tiempo. Hay gente que necesita los 3 o 4 años o incluso personas que necesitan más tiempo porque tienen muchos factores de riesgo de duelo complicado, porque hay muchas crisis concurrentes. Lo que pasa es que los seres humanos vivimos bajo ese mito de que el tiempo lo cura todo y que todo esto es cuestión de tiempo y que el mejor remedio es el tiempo. Pero ese mito solamente habla del tiempo cronológico, no de los demás. Y el tiempo cronológico durante el duelo es importante, pero a partir del segundo año aproximadamente, porque el tiempo que domina la experiencia del duelo es el tiempo subjetivo, que es la vivencia que cada uno de nosotros tiene del paso del tiempo cronológico. Por eso para muchas personas 2 años en tiempo cronológico puede ser mucho tiempo, pero para una persona en duelo puede ser ayer. Es como si siento el dolor como si fuera de ayer. Así que es importante no juzgar tampoco el tiempo y analizar más bien qué factores puedan estar interviniendo en esa sensación que pueda tener la persona de que no va como corresponde a el fenómeno del duelo. El duelo tiene unas fases que yo llamo el mapa del camino, unas fases que han sido, este modelo en fases ha sido muy criticado y han confundido muchísimo a las personas porque casi siempre que ustedes le preguntan a alguien sobre las fases del duelo utiliza las fases de Kubler-Ross, que negación, que ira, que negociación, que depresión y que aceptación. Esas son las fases del duelo por enfermedad, que se cumple con cualquier otra enfermedad, pero no son precisamente las fases del duelo por muerte.
pero la gente se confunde mucho. Y además, las fases son para nosotros orientarnos en qué lugar se encuentra una persona en duelo. Eso no es para que las personas lo tengan que manejar, pero muchas personas equivocadamente se las mencionan. Fíjense que las fases también se solapan, se intercalan unas con otras. Por eso, más que hablar de fases, deberíamos de hablar de momentos. Las fases las debemos conocer para orientar nuestro camino, pero hablemos de momentos. Por ejemplo, miremos en la gráfica el momento B. Vemos que en el momento B predomina la fase 2, todavía hay elementos de la fase 1 y ya hay elementos de la fase 3. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas somos así, vivimos en el presente, pero con un pie en el pasado y otro en el futuro. En el duelo no se retrocede. Pueden aparecer síntomas, asuntos sin resolver de momentos anteriores, de fases anteriores. Por ejemplo, una muy común es la soledad de angustia aguda, pero eso no significa un retroceso, significa que vuelve a surgir un síntoma del pasado, sobre todo este que da esa sensación, pero siempre vamos para adelante. La primera fase del duelo la conocemos como la fase aguda del duelo, tiene una duración promedio entre 1 y 3 meses, a veces dura menos, a veces dura un poquito más y tiene todas las características de un estado de shock emocional. Hay una gran incredulidad, me muevo en que a ratos niego y a ratos acepto. La negación es un mecanismo supremamente útil para afrontar las cosas cuando no me siento capaz. Y la aceptación no es un fenómeno en singular, sino en plural. Hay una aceptación intelectual aquí, porque vi el cuerpo muerto, porque escuché que el médico dijo se murió, porque vi el accidente, vi el homicidio, vi lo que sea. Vi el cuerpo muerto en el ataúd. Y aquí me voy a pelear durante los primeros meses. Otra cosa es la aceptación emocional, que la ubicamos más a nivel del corazón. ¿Y ustedes creen que es posible aceptar de una sola vez, como la gente lo pretende, de que ya no lo voy a ver, no lo voy a abrazar, no voy a ir a cenar con él, no voy a ir a bailar, no voy a ir a comer, no voy a ir a conversar? Eso no se puede hacer de una sola vez. Eso amerita un muy lento proceso de adaptación y de aceptación. Por eso, si a alguien le dicen, es que usted tiene que aceptar las cosas, uno debería de contestarle, ¿a cuál de las tantas cosas que tengo que aceptar te refieres? Porque son muchas. Otro fenómeno muy característico es la anulación psíquica, que es, en mi tierra se dice que a uno se le cierra el entendedero. Se define la anulación psíquica como la incapacidad para procesar información en tiempo de crisis. Es decir, no coordinamos muy bien la información, no la analizamos muy bien, pero entonces para mantener el contacto con la realidad, nos vemos obligados a depender de los mensajes que vienen desde lo sensorial, o sea, lo que vemos y sobre todo lo que escuchamos y olemos. Por eso las personas en duelo son hipersensibles a lo que escuchan, a lo que ven y a lo que huelen. Hay que tener cuidado con eso. Uno de los síntomas más característicos de la fase inicial del duelo, que pueden presentarse semanas o meses incluso después, es las soledades de angustia aguda, que como el nombre lo dice, son pequeñas crisis de angustia que vienen por ratos. Es una sensación súbita, como si a uno le cayera un jarro de agua fría encima, con una presión en el pecho, un vacío en el abdomen, unas intensas ganas de llorar. Llora uno, descansa y al ratico vuelve el juego. Cada vez que algo o alguien nos recuerda la ausencia, se dispara una de estas soledades que se parecen mucho a una crisis de pánico y que mejoran mucho si nos acostamos a llorar y previo a habernos tomado un vaso de agua fría, que es mucho más tranquilizante que cualquier bebida caliente. Pensamientos obsesivos son esas imágenes repetitivas, como un disco rayado, que cada vez que se repiten es que nuestra mente nos está diciendo, vea que sí pasó, vea que sí pasó. Y pueden llegar incluso a ser muy angustiantes para las personas. Síntomas de despersonalización, desrealización, es como si estuviéramos viendo el mundo de forma diferente, como si lo hubieran cambiado. Es una sensación muy extraña que es simplemente producto de la ansiedad y que es pasajera y no nos va a pasar nada. Son muy comunes también los trastornos de memoria, que los dividimos en amnesia disociativa, y es que a uno se le olvida una parte grande, 2 o 3 días, y los escotomas emocionales, que son pequeñas manchitas en la memoria que uno no recuerda ciertos detalles. El duelo
es muy semejante a una montaña rusa. A ratos estamos bien, tranquilos y después angustiados, después bien, después angustiados. Entender el fenómeno, entender el duelo como un fenómeno de montaña rusa nos ayuda a calmarnos un poquito, sobre todo por el hecho de que cuando uno está triste uno cree que se va a quedar ahí y uno dice, si me quedo aquí, no voy a aguantar, pero uno vuelve y se recupera y vuelve y baja y vuelve y sube. Entonces, con las personas en duelo lo que tenemos que llegar a hacer es buscar qué cosas cuando yo estoy triste hacen que se encojan los momentos de tristeza y qué cosas cuando estoy tranquilo hacen que se alarguen esos momentos. Es un trabajo conjunto entre el terapeuta o entre la familia, ¿no? El fenómeno, el enojo por pérdida del objeto amado, por supuesto, es la primera respuesta. Un enojo porque perdió un ser querido. Y eso es una respuesta del instinto, instintual. El enojo busca el retorno del objeto perdido, lo mismo que el llanto. Muchas preguntas sin respuesta, sobre todo la famosa pregunta del por qué, por qué, por qué. Recordemos que la mayoría de las veces el por qué no es una pregunta que amerite una respuesta, sino que es una forma que tenemos los seres humanos de lamentarnos. Pero sí hay una respuesta al por qué, solo que no ahora. Tal vez más adelante cuando podamos hacer una mirada retrospectiva y ver todos los cambios que esta muerte generó en nuestra vida. Y finalmente, muchos síntomas físicos producto de esa descarga hormonal, de ese cambio tan peculiar que ocurre como respuesta al estrés. Y básicamente estos que les voy a decir son secundarios al exceso de unas hormonas que conocemos como adrenalina y noradrenalina. Boca seca, suspiradera, debilidad muscular, llanto, temblor sobre todo en las manos, trastornos del sueño y del apetito, manos frías y sudorosas, náuseas, aumento en la frecuencia urinaria, diarrea, bostezos, palpitaciones, mareos. Estos síntomas mejoran mucho si nos movemos, porque el duelo es un fenómeno de pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Pensar poco, sentir mucho y moverse siempre para gastar ese exceso de esas hormonas. En la medida en que la gente se va y ya no nos acompaña tanto y que la gente reasume sus vidas, pues comienza la segunda fase del duelo que llamamos como la fase de conciencia de pérdida, donde empezamos a darnos cuenta de que mi familiar no es que esté de vacaciones, no es que esté en el hospital o trabajando. Empezamos a ser conscientes de que sí se murió, de que eso es verdad. Y nos va a dar una sensación como de estar al borde de una crisis nerviosa, de perder la cordura. Y una frase muy característica de esta fase es, doctor, creo que no voy a ser capaz con esto. Eso define mucho esta fase que tiene pues un síntoma muy largo y muy complejo en el duelo, que es la ansiedad de separación, que se manifiesta con ese ruego a Dios, Dios, déjamelo ver un segundito, 5 segunditos para calmar esta cosa tan horrible que estoy sintiendo. Aparece la culpa si no lo había hecho ya, y hay que ayudar a la gente a que diferencie la culpa irracional, que no es un síntoma del duelo, que es la que tiene que ver directamente con la causa de la muerte, y la culpa irracional que se presenta con esos hubiera o debería. Esta culpa irracional sí es un síntoma normal en el duelo y busca simplemente entender lo que sucedió en términos que sean comprensibles para nosotros. Cambia la calidad de los sueños y ahora hay un enojo un poquito diferente por la incapacidad de recuperar el objeto perdido. La tercera fase del duelo, que se presenta generalmente al final del primer año, es definida por muchos como un fenómeno, como una época, perdón, muy diferente, como el peor momento del duelo, porque ya lo que uno siente ya no se parece a la tristeza inicial, sino una tristeza diferente, como muy profunda, como que cala los huesos, y la gente empieza a pensar que lo que está es deprimida, porque ya lleva 8 meses y le dicen a uno, bueno, pero es que tu mamá se murió hace 8 meses, ya deberías de estar bien. Pues no, esa gente que te dice eso no conoce en nada el proceso del duelo, y es en este momento donde mucha gente busca ayuda porque se siente como deprimida y tiene pues esos síntomas. La persona prefiere descansar y estar sola por ratos, como aislada. Una gran impaciencia, tiene que hacer algo porque ya está cansada de tanto sufrir. Empieza a repasar las cosas, sobre todo de forma mental, por parchecitos, por pedazos. Hay un enojo consigo mismo y una gran necesidad de dormir, pues porque ya lleva el cuerpo y nuestro cerebro lleva muchos meses de estrés y necesitamos descansar.
Estas tres primeras fases es lo que conocemos como la fase aguda del duelo, donde la tarea fundamental es sentir, darle salida a esa cantidad de cosas que sentimos: dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, muchas cosas. Hasta ese momento, nuestra vida giraba en torno al ausente, porque no está, porque lo quiero escuchar, lo quiero ver, lo quiero sentir, pero a partir de aquí llega un momento en que la persona empieza a pensar en términos de yo tengo que, yo voy a, empieza a pensar primero en sí mismo. Cuando empieza a hacer eso, comienza lo que llamamos la fase crónica del duelo, donde ya empezamos a reconstruir nuestra propia vida, que es la palabra para esta segunda parte del duelo, la fase crónica de reconstruir. Con esta cuarta fase, que la llamamos la fase de cicatrización, donde vamos a reconstruir nuestra forma de ser, retomar el control de nuestra propia vida, abandonar roles anteriores, buscar un significado a lo sucedido, y generalmente se resuelve el enojo. Es un periodo ya de aceptación intelectual y emocional, donde la persona cambia su visión del mundo. Y por último nos queda la última fase del duelo, que es la fase de renovación, donde básicamente lo que vamos a hacer es aprender a vivir para nosotros mismos. Probablemente no seamos las mismas personas, pero lo que sí sucede es que recuperamos nuestro nivel previo de funcionamiento. Van a cambiar muchas cosas en nuestra vida, como algunos conceptos, ¿no? Porque la muerte produce una crisis de conceptos sobre la belleza, el amor, la amistad, la justicia. Es un proceso de reconstrucción también de significados. Un aspecto muy importante cuando trabajamos en familia es el fenómeno que llamamos asincronía. Como todos somos personas distintas y el impacto de la pérdida en esos 11 factores que vimos anteriormente va a ser diferente, la respuesta natural, adaptativa, instintiva, adecuada es la asincrónica, es decir, iremos todos a ritmos distintos y es respetable y hay que reconocer entre nosotros que como somos distintos y todos los factores son distintos, vamos a ir a distintos ritmos. Eso no significa que seamos incompatibles, ¿no? Podemos empezar a compartir estrategias para salir adelante como familia. ¿Cuándo acudir a buscar ayuda? Pues yo me baso hace muchos años en una modificación que hice de la ley de Hansel. La ley de Hansel es una ley de intervención en crisis que dice que la efectividad de un servicio de intervención en crisis aumenta de modo directo en función de su proximidad, tanto al tiempo como al incidente de crisis. La adaptación es cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor, porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo. El duelo tiene unas tareas, porque el duelo no es un fenómeno pasivo. Hay que hacer cosas para recuperarnos. Habrá momentos donde trabajamos mucho y habrá momentos donde observamos cómo es la respuesta a todo lo que hemos puesto en marcha. Pero sí hay una serie de tareas en la que yo también difiero un poco de otros autores. Para mí, la primera tarea me la dice el sentido común, y es que yo no conozco el proceso. Entonces, la primera tarea es educación en duelo. Necesito conocer este proceso, porque yo no me puedo enfrentar de una manera efectiva a un proceso si no lo conozco. Por eso la primera tarea es la información. El problema es de dónde saco la información. De un terapeuta, válido, pero ¿cuántos están bien capacitados en duelo? ¿Cuántos ven personas en duelo? Una manera de calibrar un terapeuta es preguntarle, bueno, ¿cuántos pacientes ves de duelo diarios y cuántos grupos de duelo coordinas? ¿Dónde iríamos ante una persona que nunca o casi nunca ve personas en duelo, por muy buen profesional que sea y que no tiene grupos de duelo, o ante otro no tan famoso, pero que tiene grupos de duelo todos los días y ve personas en duelo todos los días? Ahí les queda esa inquietud. Los grupos de duelo sería quizá lo más importante, sin embargo, pues depende de quién lleve ese grupo de duelo. Los libros de autoayuda, pues hay tantos y a veces tan confusos, como por ejemplo uno que, que te dice algo y el siguiente te dice todo lo contrario. Hay que leer mucho para aprender a leer con sentido crítico y darnos cuenta quién escribe desde la experiencia basada en la realidad, a quien escribe simplemente del copy-pega.
copia cosas y escribe un libro en ese sentido. La internet y las redes sociales, pues depende de quién alimente estas redes, ¿no? Porque también hay cosas muy peligrosas ahí. Yo manejo un concepto hace muchos años que son los pebres, que son personas con experiencia basada en la realidad. Eso significa pebres, persona con experiencia basada en la realidad, que son personas que perdieron seres queridos y a las que se les da un curso para ayudar a otras personas en duelo, un curso de facilitación de duelo, y se convierten en quizá la mejor ayuda para otra persona en duelo. Fíjense que eso también lo hace Alcohólicos Anónimos hace más de 70 años, o sea, es un modelo que está probado hace mucho tiempo. Primera tarea entonces, información. Segunda tarea, ventilación. O sea, lo expresamos con un dicho. Duelo que no se expresa es duelo que no se cura. Es decir, cada uno de nosotros tiene que encontrar su manera de expresar el dolor. Para algunos puede ser llorar, para otros puede ser escribir, cantar, hablar, bailar, gritar. Cada uno de nosotros debe encontrar su propia manera, pero hay que sacar lo que estamos sintiendo. Tercera tarea, tenemos que encontrar un analgésico para cada uno de los dolores que produce la muerte. Ya vimos que hay muchos dolores distintos y no hay un analgésico universal, con lo cual habrá que trabajar en encontrar cada uno de nosotros un analgésico para cada uno, valga la redundancia, de estos dolores que produce la muerte. Y finalmente, la última tarea la llamamos la tarea de reconstrucción. Tengo que reconstruir mi mundo, mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad, pero para empezar ese proceso de reconstrucción, primero tendré que hacer un inventario de qué fue lo que quedó que todavía componga mi realidad, que todavía me dé sentido de vida y que quedó de mi personalidad para empezar ese proceso de reconstrucción. ¿Cuál es la institución entonces más importante para yo recuperarme de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se llama el hospital, la clínica, el psicólogo, el psiquiatra, el tanatólogo, el brujo y el batero, el chamán, el pastor, el sacerdote, el consejero espiritual, el rabino, donde tengo que ir para que me ayude con tanta cosa? Pues no hay que ir muy lejos, porque la institución más importante para recuperarnos de la pérdida de un ser querido es mi propia familia. El duelo es un asunto de familia, pero aquí hay un problema. Tiene que ser una familia que esté uniformemente capacitada y enterada de lo que es el proceso del duelo, porque si no, puede ser más un problema que un beneficio. Entonces, una tarea fundamental en el duelo es que nosotros como familia recibamos la misma información, que exijamos recibir la misma información, porque si no, cada uno lo hará desde sus mitos y esos mitos pueden ser bien diferentes. La estrategia más importante pues es mejorar la comunicación, pero para trabajar con las familias, yo manejo hace muchos años todas estas 7 estrategias, 2 de ellas, de fusing y de briefing, que son estrategias de intervención en crisis grupales muy interesantes y que son muy efectivas, que vengo desarrollando hace muchos años en México y aquí en mi ciudad, en Medellín, Colombia. Invertir mucho en recuperar la comunicación para que las familias reactiven sus propias estrategias de afrontamiento. Crear en nuestras casas espacios libres de juicios y de críticas. Respetar la asincronía y los límites personales. Respetar los diferentes estilos de afrontamiento, pero también compartir estrategias de afrontamiento. Conmemorar juntos y estimular lo que yo llamo el protagonista, que es de hacerle una biografía a mi ser querido. El mejor homenaje que le podemos hacer a los ausentes es escribirles su historia, porque recuerden que uno se muere realmente cuando lo olvidan, y empezar a recoger anécdotas sobre nuestros seres queridos es una tarea muy importante para poder llevar a cabo esa biografía. Y la terapia que yo vengo enseñando hace muchos años se llama la terapia Hoja, que da nombre a la asociación a la que yo pertenezco, la Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica de Baja California en México. Terapia Hoja, que es oído, hombro y abrazo. Escuchar, que parece fácil, pero es bastante complejo. Prestarle el hombro a la persona que está tan afligida y darle un abrazo, ojalá de 20 segundos, por lo menos 4 veces al día. Eso es lo mínimo. A partir de ahí, si implementamos escucharnos sin juicios y sin críticas,
y nos damos abrazos varias veces al día, pues cuando podamos abrazarnos, pues será quizá la mejor de las terapias. Y sobre ella, pues implementarla que cada profesional domine y que sea con el sentido común acertada para ese momento del duelo de la persona. Dentro de las tareas o estrategias individuales, pues tenemos varias, como ustedes ven ahí, el diario de duelo, el diario de campo, la bitácora, que es en el mismo cuaderno llevar el diario de duelo y el diario de campo, que es lo que llevamos a los grupos de duelo, escribir cartas, lo que llamamos la silla vacía modificada, resolución de asuntos pendientes, los 4 perdones, hacer el taller de amor versus apego y la biografía de la relación. O sea, son muchas las estrategias, estos solo son algunas de las tantas que podemos implementar. Finalmente recordemos todo lo que nos hace un abrazo, alborota la oxitocina, que es la hormona del amor, y nos llena de alegría, nos permite ser más pacientes, es un remedio perfecto contra el estrés y la ansiedad, fortalece la autoestima, sobre todo en los niños, libera dopamina que nos hace sentir mejor, ayuda a ponerle mejor cara al dolor o a un mal momento, comunica muchas emociones sin decir palabras, es un shot de fortaleza para el sistema inmunológico, balancea nuestro sistema nervioso y es una gran muestra de amor y apoyo. Estos son conceptos mínimos que debemos ampliar, por supuesto, con el profesional apropiado y con la literatura, por supuesto, que podamos tener más a la mano de buena fuente, por supuesto, ¿no? Esto es lo que quería comentarles el día de hoy, así que muchas gracias por la atención prestada.